Fue una anécdota bonita de mi vida, sí. Ahí nos tuve a los dos simpáticos, porque en realidad... Durante décadas, Julio Iglesias fue el caballero del romance, el seductor de multitudes, el ícono que hizo del amor una melodía eterna. Pero lo que nadie imaginaba es que detrás de esa voz suave y de esa sonrisa encantadora había nombres que jamás pudo perdonar. Ahora, con 81 años y una vida entera recorrida entre aplausos y traiciones, Julio decidió hablar, y lo hizo sin filtros. «Estoy viejo, pero no olvidé quién me hirió en silencio», dijo. Y así, uno a uno nombró a los 5 cantantes que más odia. 5 artistas con los que compartió camerinos, portadas de revista, y también envidias, traiciones y heridas que nunca cerraron. No se trata de simples desacuerdos profesionales, sino de historias oscuras, pasados cruzados y silencios que hablaban más que las palabras. ¿Quiénes son esos nombres? ¿Por qué los odia tanto? Y sobre todo, ¿qué pasó realmente detrás de los focos? Lo que estás a punto de descubrir nunca se dijo en televisión, y probablemente nunca debió salir a la luz. Julio Iglesias no es solo un nombre, es una era. Un símbolo que traspasó fronteras, idiomas y generaciones. Desde los años 70 su voz envolvió al mundo en baladas cargadas de nostalgia, deseo y una elegancia que ningún otro pudo replicar. Ganó más de 2.600 discos de oro y platino. Vendió más de 300 millones de copias. Y sin embargo, su verdadera historia siempre fue más turbulenta que cualquiera de sus canciones. Nació en Madrid, sobrevivió a un accidente que casi lo deja paralítico y renació sobre los escenarios como un hombre que entendió desde temprano que la fama no es un regalo, sino un precio. Desde el primer momento en que pisó el escenario, Julio supo que estaba entrando en un mundo donde el talento no basta, donde los aplausos se mezclan con las puñaladas por la espalda, donde la competencia se disfraza de amistad y el éxito despierta resentimientos invisibles. En los años 80 y 90, Julio era intocable, pero ser intocable no significa estar a salvo. A su alrededor crecieron rivalidades silenciosas, rumores peligrosos y sonrisas envenenadas. Él lo sabía, siempre lo supo, pero calló, porque en su mundo hablar demasiado podía costarte todo. Hasta ahora. Desde su retiro en Punta Cana, rodeado de lujo, recuerdos y fotografías enmarcadas con sonrisas de otro tiempo, Julio decidió hablar, y lo que dijo sacudió el panorama musical hispano como un terremoto. Con una copa de vino en la mano y los ojos brillando, no de emoción, sino de memoria, mencionó 5 nombres, 5 artistas que compartieron con él más que escenarios, y que de una forma u otra lo marcaron con algo más profundo que una crítica o una traición. No fue una lista al azar. Cada nombre lleva consigo una historia oculta, un quiebre silencioso, un punto sin retorno. Julio, el hombre que cantaba al amor, al perdón, al deseo, finalmente decidió contar su verdad más amarga, y lo hizo como solo él sabe, con elegancia, pero sin piedad. La historia de Julio Iglesias comenzó con una tragedia que parecía un final. En 1962, un accidente de coche lo dejó al borde de la parálisis. Los médicos dijeron que no volvería a caminar, pero Julio, con apenas 20 años, decidió desafiar lo imposible. Y mientras su cuerpo se recuperaba lentamente en una cama de hospital, una guitarra fue su única compañía. Ahí, entre vendajes y noches sin esperanza, nació el cantante, el hombre que convertiría el dolor en arte, y el arte en gloria. Los años 70 lo vieron ascender como una estrella indiscutible. Cada canción era un himno, cada concierto un evento. Cada paso que daba lo llevaba más lejos de Madrid y más cerca del mundo. Pero cuanto más alto volaba, más sombras se acumulaban bajo sus pies. Los primeros murmullos comenzaron en América Latina. Cantantes jóvenes lo imitaban. Compañeros de profesión lo criticaban por comercializar la emoción.
Otros simplemente no soportaban su magnetismo, ese poder silencioso que tenía de llenar una habitación con su sola presencia. En privado Julio era reservado, distante, y eso alimentaba leyendas. Se decía que no confiaba en nadie, que era frío, que nunca olvidaba una traición. Y entonces comenzaron los conflictos. Luis Miguel, joven y audaz, emergía como una amenaza, demasiado parecido, demasiado carismático, demasiado peligroso para la imagen de Julio. Rafael, por otro lado, se convirtió en su espejo inverso, mismo idioma, misma época, pero caminos completamente opuestos. Y la prensa hambrienta de drama empezó a inventar rivalidades que pronto se convirtieron en reales. Con Plácido Domingo, el conflicto era más sutil, una lucha de egos silenciosa, un pulso de elegancia y clase entre la ópera y la canción ligera. Y en medio de todo, el Puma y Camilo VI, dos nombres que dejaron cicatrices más personales. Uno por una mujer, el otro por una traición que Julio jamás perdonó. Durante años estas grietas permanecieron ocultas. Julio seguía cantando, sonriendo, ganando premios. Pero en el fondo cada éxito era también una forma de decir: pueden odiarme, pero jamás me alcanzarán. El tiempo pasó. Los escenarios se hicieron menos frecuentes, las luces más tenues y la soledad más ruidosa. Hasta que llegó el día en que Julio decidió hablar. No por venganza, sino por limpieza, por dejar el alma en paz. Porque incluso los ídolos, cuando envejecen, necesitan cerrar cuentas pendientes. Fue durante una conversación íntima con un periodista español de confianza en su residencia frente al mar Caribe que Julio, con voz serena pero firme, soltó la frase que lo cambiaría todo. Estoy viejo, sí, pero no estoy ciego. Sé perfectamente quiénes me quisieron y quiénes me apuñalaron por la espalda. Y entonces comenzó a hablar, sin rencor, sin dramatismo, pero con una claridad que solo otorgan los años y las heridas abiertas. Primero nombró a Luis Miguel. La rivalidad que todos sospechaban era cierta. Julio reveló que el joven cantante mexicano no solo lo imitaba, sino que intentó ocupar su lugar en escenarios con tratos y mujeres. Según Julio, la gota que colmó el vaso fue cuando se enteró que Luis Miguel salió con una de sus exparejas solo semanas después de su ruptura. Eso no es casualidad, es desprecio silencioso, dijo Julio con frialdad. Después llegó el turno de Rafael. Aunque compartieron país y época, Julio confesó que nunca lo sintió genuino. Me saludaba con una sonrisa y luego hablaba mal de mí ante los productores. Me lo contaron todos. La relación con Plácido Domingo fue descrita como una batalla de clase. Julio explicó que el tenor lo menospreciaba por ser un cantante popular y que incluso llegó a rechazar cantar con él en eventos internacionales. Yo llenaba estadios, él llenaba teatros. Pero el desprecio fue suyo, no mío, recordó. Luego mencionó a Camilo VI. Esta fue la herida más personal. Julio reconoció que lo admiraba profundamente, pero que jamás pudo perdonar su traición. Le confié una canción que escribí en secreto para mi hijo, y días después apareció filtrada en la prensa, con su nombre en los créditos. Y finalmente habló de José Luis Rodríguez el Puma. La traición fue doble, profesional y emocional. Según Julio, el Puma lo utilizó para abrirse paso en Europa y luego comenzó a difundir rumores sobre su salud y su retiro, insinuando que Julio ya no podía cantar. Cuando alguien te usa y luego te pisotea, no hay vuelta atrás, sentenció. El impacto en los medios fue inmediato. Las redes estallaron, los fans se dividieron. Algunos lo llamaron valiente, otros rencoroso, pero nadie quedó indiferente. Por primera vez el hombre que cantó al amor eterno confesaba que también había aprendido a odiar. Y esa revelación fue más poderosa que cualquier balada.
No es fácil juzgar a Julio Iglesias. No lo fue cuando brillaba en los escenarios, ni lo es ahora que desde la sombra decide contar su verdad. Lo cierto es que su confesión no parece tener la intención de destruir, sino de liberarse. A lo largo de su carrera, supo guardar silencio, resistir titulares injustos y mantenerse en lo más alto sin necesidad de escándalos. Pero también es verdad que ese mismo silencio cultivó resentimientos que nunca encontró cómo canalizar. ¿Es este listado un acto de justicia o de venganza, una simple descarga emocional o un ajuste de cuentas calculado? Desde nuestro punto de vista, la revelación de Julio no busca polémica, sino descanso. Un descanso espiritual después de tantos años cargando con máscaras con diplomacias fingidas y heridas cubiertas de elegancia. Julio Iglesias ya no tiene que demostrar nada, pero al hablar se muestra más humano que nunca. Y quizás ese sea el verdadero legado de esta confesión, demostrar que incluso las leyendas tienen grietas, y que cuando deciden mostrarlas, nos recuerdan que la grandeza también está en el dolor y en la sinceridad. Ahora queremos saber tu opinión. ¿Crees que Julio hizo bien en hablar después de tanto tiempo? ¿Compartes sus sentimientos hacia esos 5 cantantes? ¿O piensas que hay cosas que es mejor llevarse a la tumba? Al final del día, Julio Iglesias no necesita que lo comprendan. Ha vivido lo suficiente para saber que las verdades más profundas no se gritan, se susurran. Y él eligió susurrarlas al mundo una por una, con el mismo tono con el que alguna vez nos cantó al oído. Quizás sus palabras incomoden, quizás manchen la imagen impecable que muchos conservaron de él. Pero también es cierto que revelan algo que nunca habíamos visto al hombre detrás del mito. Un hombre cansado de fingir armonía. Un hombre que a sus 81 años ya no teme a la controversia porque lo único que realmente teme es morirse con palabras atragantadas. Hay quienes dirán que debió guardar silencio, pero hay verdades que pesan tanto que solo se aligeran cuando por fin se comparten. Y ahora tú lo sabes. Ahora tú formas parte de esa verdad, de ese último gesto de honestidad brutal que nos recuerda que algunas historias nunca debieron ser conocidas. Pero una vez reveladas ya no hay vuelta atrás. Julio Iglesias seguirá siendo una leyenda, con luces y con sombras, como todos los grandes.